Muy buenas noches, amigas y amigos. Es un placer estar aquí con ustedes en una noche más de Sábado Internacional para poder platicar de geopolítica y que se desvele con nosotros en esta interesante charla que voy a tener con un gran amigo, con un gran escritor y que él ya es parte de esta familia de Buenas Fuentes. Estoy hablando de mi querido amigo Leopoldo Mendívil López, un gran escritor que ha tenido grandes novelas, grandes a mi consideración, uno de los mejores libros geopolíticos como Secreto Vaticano, como Secreto Pemex, Secreto Biblia, y son libros que la verdad sirven mucho para entender en dónde estamos parados. Entonces, pues vamos a platicar con él sobre el tema de Palestina y todos los secretos que hay dentro de la genética palestina que no lo han dicho las autoridades de Israel, y para ello pues vamos a hablar con nuestro querido Leopoldo, así que abramos la conversación. Y ya está con nosotros aquí nuestro querido Leopoldo. Qué gusto tenerte por acá de Mi nuevo. querido José Manuel, yo sabes que yo soy tu fan, soy fan de José Manuel y soy fan de Buenas Fuentes, así que para mí es siempre un honor platicar contigo, un deleite y aprendo mucho de ti. Para mí tú eres uno de los mejores geopolíticos que existen en México y en América Latina y me honra ser tu amigo. Oh, pues muchas gracias. Al contrario, no soy el único, tú también estás dentro. Yo te considero también parte de este gremio, mi querido Leopoldo, y también qué gusto poder contar con tu amistad, que ya lleva casi 3 años nuestra amistad. Ya, 3 años. Yo siento que fuera mucho más, yo siento que te conozco de mucho más, pues por así que por la afinidad que hay cuando somos gente que pensamos que nos late el corazón con el tema de tratar de entender al mundo, pues nos volvemos hermanos, ¿no? Yo siento que yo te conozco desde mucho antes, pero Sí. pues sí, tiene razón, son como 3 años. Como 3 años, pero vamos, si te parece. Oye, estamos viviendo cosas muy interesantes, ¿no? O sea, este 2023 nos trajo varias cosas. Ya casi va a finalizar el año y se reactivó el conflicto entre Palestina y Israel, que es un conflicto añejo, muchísimos años, incluso tú has mencionado que hasta bíblico, y nos tendríamos que ir incluso a tiempos de la Biblia, etcétera, y vemos que este conflicto, hay cosas que no se dicen en los medios de comunicación, querido Leopoldo. No se está sacando realmente la información que debe de ser, y se ha visto de manera, pues, maniquea lo que estábamos viendo con el conflicto de Israel y Palestina. A mí me gustaría preguntarte, en primer lugar, para que iniciemos esta charla, es ¿dónde debemos de partir para entender este conflicto? Porque hay varias vertientes, ¿no? Lo religioso, pero tú y yo tuvimos una conversación en Gandhi hace unas semanas muy explosiva, porque me tocabas el tema genético. O sea, hablando de la parte genética y que estamos viviendo una guerra genética, ¿no? Porque hay un Bien conflicto de dicho. que, no, es que yo soy házaro, y es que yo soy semita, y no, y es que yo soy de acá, o sea, hay un reguero ahí ya genético. O sea, ¿por dónde debemos de empezar, dónde debemos empezar para entender este conflicto? Mira, yo creería, mi querido José Manuel, que yo empezaría por dos frases. Una es de Benjamín Netanyahu, que él dice que los israelitas llegaron antes que los palestinos y que por lo cual los palestinos son, por decirlo así, invasores y por lo cual tiene más derecho el pueblo judío, ¿no? El pueblo israelita. Por otra parte, Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, dice, no, los palestinos estábamos antes, es más, somos los cananeos. O sea, entonces aquí es donde empieza el gran dilema, porque es, ¿quién tiene la verdad? Y Uh la -huh. verdad es que la única respuesta la tienen los científicos y es asombrosa, porque para resumirla, los judíos son palestinos y los palestinos fueron judíos. O sea, y eso es justo lo que yo quiero traer aquí contigo, mostrarte las evidencias, compartirlas contigo, porque además he estado ansioso de compartir, de ver tu opinión de todo esto, ¿no? O A sea, ver, a ver, a ver. Si tú nos dices que son palestinos los israelíes, entonces, ¿dónde entra la narrativa?
de este conflicto de que pues nosotros pertenecemos a una sangre, porque se ha dicho que ellos pertenecen a una sangre superior. O sea, ahí se destruiría su argumento. Mira, yo comienzo por partir de decir que yo estoy muy en pro también de la causa de Israel también, y así como de la causa de los palestinos. Y de hecho aquí puse esta playera, el mar muerto, para que nadie tenga la menor duda de que yo no vaya nadie a, pues siempre es lo clásico, cuando alguien está en contra, ejemplo, de Netanyahu, dicen, entonces eres antisemita, lo cual es la máxima manipulación, y en este caso sería una mentira. Yo tengo mucho amor al pueblo judío, tanto así que tengo al menos un 2.5% en mis genes de judíos, ¿no? Entonces, claro, también tengo de Medio Oriente otros, ¿no? O sea, tipo árabe también, ¿no? Pero todo eso antes, porque luego en estos temas, luego es súper estigmatizado todo lo que uno diga, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Pero entonces, partiendo de eso, Hay una ahí te va. polarización muy fuerte. O sea, por Sí, ejemplo, si tú dices, estoy de acuerdo que optemos por dos naciones, dos estados, ¿no? Que sea el Estado de Israel y el Estado de Palestina, hay un tema ahí de choque, ¿no? Hay un tema de decir, es que no, tiene que ser un Estado palestino, no. También los israelíes tienen su derecho. Pero estarás de acuerdo conmigo que lo que sí se está dando es un genocidio, ¿no? sin duda. Es O un sea, sí hay un genocidio. genocidio ahí en ese sentido. E incluso también quiero irte dando así varias ideas para que vayamos construyendo esta charla, porque primero quiero que abordemos el tema de que los israelíes son palestinos, pero también quiero saber tu opinión, me interesa mucho, es la postura de México. Ha sido muy cuestionada, ¿eh? Porque la de Sí, Colombia es muy radical, la de Colombia. O sea, has visto que el presidente Petro trae una postura de esto es lo que está pasando, no estamos de acuerdo, no vamos a permitir que esté haciendo esto los israelíes. Y tú sabes que Colombia está controlada por Estados Unidos y también por sectores israelíes, sobre todo por el armamento, etcétera. O sea, vemos esas posturas que chocan en ese sentido, ¿no? Y además vemos que México, y esto genera la polarización, es de que posiblemente tenga su primera presidenta judía. Entonces, así también es. esa parte es la que a mí me gustaría que vayamos desglosando, mi querido Leopoldo. Ya no te interrumpo. Me No, sí, gustaría, a mí me encanta. Lo que yo quiero es saber tus opiniones. o Yo sea, vengo a consultar contigo, porque sí entonces, es un tema que sí, es candente y si te sí. fijas, es un poco el reflejo de los conflictos en el mundo. O sea, ahorita al final, si quieres, me encantaría compartir contigo la parte de los genes, lo que informan sobre la realidad de dónde salieron los judíos realmente, porque no es la historia o que conocemos en la Biblia, no es, y no es ni la que dice Netanyahu. E incluso estas afirmaciones que vamos a decir aquí, no, tal vez no les gusten ni a los judíos ni a los palestinos. Pero la parte final que quiero compartir contigo es porque al final en muchos los ganones es la industria de las armas. Y aquí te traigo cifras que son espeluznantes de cómo está hoy haciendo su agosto 5 empresas gringas, empresas de armamento, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman. Y ahorita vamos porque estos están haciendo su agosto y hay 2 personas en el gabinete de Biden, nada menos que los máximos asesores de Biden que trabajaron para estas empresas. Entonces, aquí es donde empiezas a ver que no son los únicos intereses involucrados en que esto estalle, pero ellos están detrás de la guerra de Ucrania y de que estallara. Entonces, a la mera Oye, hora, todo se va cocinando, pero como tú dices, tienes razón. Este ejemplo de lo de Gaza es un tema donde te orillan a que a fuerzas tomes partido. Oye, o estás en favor de los palestinos o estás en favor de Benjamín Netanyahu. Y hace poco te confesaré que un amigo queridísimo que es judío me dijo, oye, ¿cómo puedes decir que poner en duda lo que hace Netanyahu? Yo le dije, bueno, no soy el único. O sea, el 76% de la población judía de Israel no votó por Netanyahu. las Netanyahu protestas votó que hay, con un 24% nada más. Pero como son 15 partidos, pues es el que tiene más votos, él.
Entonces, pero tiene en contra a su población, y eso es algo que la gente, ojalá que no olvidara, que hasta antes de este conflicto, Benjamín Netanyahu, tú lo sabes mejor que yo, porque tú has hecho programas de esto, como él tuvo una insurrección generalizada en Israel, ya lo iban a quitar cuando Sí, empezó octubre, hasta el propio presidente Isaac Herzog le habló por teléfono y le dijo, párenle, porque estaba tratando de hacer una iniciativa que destruía la democracia en Israel. Le renunció el ministro de la Defensa, Jaeb Gallant, renunció y dijo, sí, porque primero lo objetó, ¿no? Y Netanyahu dijo, no, 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 es más, primero Netanyahu lo corrió. Y fue ahí cuando se hizo otras bolas de manifestaciones masivas en varias ciudades de Israel, puros judíos, que decían, oye, es un golpe de Estado. Entonces, no es que el pueblo de Israel esté a favor de Netanyahu, no, para nada, tiene muchísimos opositores judíos israelitas en su propio país, pero fíjate lo que ocurrió. Yo para nada estoy diciendo, porque luego dicen, yo no estoy diciendo que él haya provocado el tema o que él haya provocado una especie de Pearl Harbor o una especie de 9/11, como muchos pueden suponer que es muy aventurado, ¿no? Yo no estoy diciendo ni que sea como un Pearl Harbor ni como un 9/11, pero lo que es un hecho absoluto es que lo que es un hecho total, ¿a poco no, mi querido José Manuel? Es que todo lo que antes los que estaban en contra de Netanyahu, ya desapareció eso, ya desapareció. Y ahorita, sí. fíjate, todos estaban, los que apoyaban antes que hubiera acciones de guerra contra los palestinos, solamente lo apoyaban el 42% estaban en contra de los judíos israelitas. Y ahora, por decirlo así, el 24% son los que están en contra de lo que está haciendo Bibi Netanyahu. Entonces, que de alguna manera, él con esto, no digo para nada que él haya sido el que instigó, provocó o se hizo pato o muy intencionalmente a lo mejor que supo que iba a haber el golpe y que no, ya ves todas las teorías que hay. Yo no digo para nada que él haya sido intencional, Lo ya que lo sí yo sí sabremos, creo, mi pero sí querido está Leopoldo, saliendo es ganón. de que posiblemente Netanyahu sí está aprovechando este conflicto, Sí, porque a mí me llama mucho la atención que este conflicto se da como algo semejante al del 2021. Casi se da a la par, o sea, en sí, 2021 se vuelve a tensar las relaciones y me llama la atención que la relación se tensa entre Hamas e Israel cuando China logra que Irán y Arabia Saudita se sienten en la mesa. Que dice, ¿sabe qué? Irán y Arabia firmen en China, en Pekín, un acuerdo de paz entre ustedes dos. O sea, vemos que China logra un acuerdo entre dos rivales muy poderosos y por otra parte vemos que los acuerdos de Abraham que hizo Donald Trump con Netanyahu se están echando al barranco. Esos acuerdos no están funcionando y sabemos que el asesinato de Soleimani, ya pasando un buen tiempo desde el 2020, sabemos que el asesinato se da porque Soleimani estaba acercándose a Arabia Saudita. Entonces, por ahí quisieron evitar esa alianza, porque lo que está en juego es el tratado nuclear entre Arabia Saudita e Irán, que el sí. mismo Biden no ha podido ingresar otra vez, porque el Donald Trump se salió de eso. Entonces, yo creo que también ahí Netanyahu, mi querido Leopoldo, no sé qué opines, está utilizando todo ese tema porque le preocupa que Irán también se esté acercando a China y más que los inviten a los BRICS. Ahora me llama la atención que el mismo Netanyahu sabe muy bien y los medios de comunicación lo escribieron, The Times of Israel y otros medios que hablan de que el grupo Hamas fue impulsado por Israel. Fueron los talibanes de Israel para derrotar a la liberación de Palestina, la organización de la liberación palestina. Estamos hablando de los 80s. ¿Tú también cómo ves esa parte? Mira, o sea, fíjate que no había pensado tanto esta parte que decías del tratado
de la intervención con China, o sea, tienes toda la razón. Es que fíjate cuántas cosas había en juego, porque también Sí. estaba por primera vez Israel haciendo acuerdos de paz, de cooperación con Israel, y con Qatar y todo, o sea, y, pero fíjate, o sea, hay dos temas que yo quisiera ahorita eh, pedirte tu opinión, porque pasaron ayer y hoy. O sea, ayer, bueno, hoy es esta reunión masiva de 50 países árabes que se acaban de reunir hace 10 horas en Riyadh, capital Sí. de Arabia Saudita, y que ya literalmente hicieron una declaración conjunta, que es la condenación de la ocupación de Gaza por parte de Israel, y con esa idea de exigimos el alto al fuego y más aún, exigimos, dicen, que se cree un Estado palestino ya. O sea, este rollo que es el protagonista, esta gráfica, el arroz de todos los moles, que era el proyecto original que la ONU hizo en 1947, de que así debería de ser, todo lo que es anaranjado debería de ser, de acuerdo a esta propuesta de la ONU, debería de ser de los palestinos y lo azul de Israel, que bueno, ya de por sí está cuestionable para quien quiera cuestionarla, pero hoy en día no es para nada así. O sea, realmente, pues los palestinos están en islas, ¿no? O sea, pero entonces fíjate, hoy los países árabes ya se unieron. Entonces, aquí la opinión que está viendo es, y a ver qué piensas tú, pero ya se está creando una especie de bloque en donde realmente ya está escalando fuerte, fuerte, porque ya estos 50 países, o sea, Arabia Saudita estaba a punto de firmar un tratado de amistad con Israel antes de esto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué le está jugando el Netanyahu? O sea, y yo te voy a confesar, tuve esta discusión bastante amarga con mi muy querido amigo judío, que también tiene su medio de comunicación y lo quiero mucho, lo aprecio, lo admiro mucho, pero él me decía que es una irresponsabilidad, así me dijo a mí, porque yo puse algunos videos en cuanto al tema de esto de que Netanyahu, por ejemplo, tú lo sabes mejor que yo, él tiene 3 procesos judiciales contra él por corrupción y Sí. está con un pie en el bote. Y todo esto también se olvida con todo este asunto. Entonces, claro, él dice, son muy irresponsables esos comentarios. ¿Por qué? Porque hacen pensar que él fue el que intencionalmente hizo todo este golpe como si fuera tipo 9-11, ¿no? Y Es que, es que, ¿sabes qué, mi querido Leopoldo? Perdón que te interrumpa, pero yo sí veo que los grupos de Hamas sí son los talibanes de Israel, o sea, porque sí, Israel los fue alimentando para destruir a la Organización de Liberación Palestina. No me acuerdo si se llamaba así, creo que sí. Liberación, no, OLP, Organización la, de la Liberación de Palestina, tienes toda la razón, sí. sí que la dirigía ay, se me olvidó el nombre. Ahí se, Se me perdió, lo tenía en la lengua ahorita. a mí también se me fue. Es Bueno, con M, es con sí, es con M, pero bueno, él era el enemigo a vencer de Israel. Y sí. entonces el grupo Hamas entra en acción y entonces destruye a este grupo y ahora ellos son el problema. Pero vemos que ellos han ido alimentando ese grupo en cuestión, como lo hace Estados Unidos, con armamento, Es que con... tienes razón. Si te fijas, es la misma receta que tú lo acabas de escribir muy bien. Porque si te fijas, cuando surgió Al Qaeda, es lo mismo. Eran los mujahidines, en la operación Ciclón de la CIA, que básicamente ellos entrenaron a esos mujahidines para que ellos fueran la rebelión contra la Unión Soviética y luego se convirtieron en Al Qaeda. Y estos hombres escondieron las manos de que ellos habían creado esa organización y que nunca sabremos si hasta qué momento dejó de funcionar a las órdenes de alguien de la CIA. O sea, y luego, por ejemplo, esto se repitió otra vez cuando fue lo de Siria, porque estaban, ya ahora sí, durante el reinado de Obama. Esto de los mujahidines fue también en los 80s, en paralelo a lo que tú comentas, ¿no? Y y luego ya ¿cómo se llama? En la época de Obama, pues ellos fueron los que estuvieron impulsando a estos grupos que eran Operación Timber Sycamore, se llamaba. Timber es como un árbol como cedro o algo así. Timber Sycamore, pero que básicamente esa operación fue que ellos entrenaron a fuerzas que estuvieran peleando contra Irak
y ellos son los que fueron el núcleo del ISIS, forjados por Estados Unidos, y luego Sí. había fotos de este John McCain sentado con este hombre Zawahiri, el líder del ISIS, una foto de ese John McCain, un republicano sentado con ellos. Entonces, donde, claro, ellos siempre dicen, no, 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 es que esa foto es falsa. Bueno, pero a la mera hora, si queda uno pensando, siempre se pregunta uno, ¿quién está detrás de esos movimientos realmente? Si son operados por los mismos imperios, ¿no? O sea, fíjate, ahorita que vamos a hablar de historia, pues los romanos hacían lo mismo. O sea, entonces, bueno, pero fíjate, este amigo judío, que yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Y la verdad sí me dolió un poco en el corazón cuando él empezó a decir, no, hombre, es que parece que tú eres antisemita. Y dije, claro que, o sea, le dije, ojo, porque eso es una acusación que es una falsedad. Jamás seré ni antisemita ni antijudío, o sea, para nada, si tengo ancestros que son judíos y gente queridísima, pero el que no esté uno de acuerdo con Netanyahu no significa que esté uno en contra del pueblo judío, sería una aberración decir eso, porque los mismos Claro. judíos en un 70% no están de acuerdo con él. No, y Sería como además, decir que ellos también son antijudíos, porque no están a favor de un mandatario, pues eso sería atentar contra la democracia, ¿no? no, y además Netanyahu lo que ha hecho, pues con su reforma judicial, que esa parte es la que no se está diciendo en los medios de comunicación, es Así de que es. él quería tener el control de elegir y poner a los jueces porque quiere evitar ir a la cárcel, porque tiene Exacto. varios actos de corrupción abiertos, o sea, perdón, investigaciones por actos de corrupción que están abiertos y que por eso él decidió prácticamente, bueno, más bien salió volando de como primer ministro y ponen a Yair Lapid. Bueno, primero a Bennett. No funcionó, Así es. tuvo crisis, se fue. Y luego ponen a Yair Lapid, que él es un conductor famoso en Israel, conductor de noticias, pero pues no pegó, o sea, no, primero no pegó ni como ministro de Relaciones Exteriores y ni como primer ministro. Y eso que es un tipazo, o sea que ojalá que él hubiera seguido. Mira, cuando estuvo Yair Lapid, hubo paz, porque él quería, él sí cree en esto. O sea, Yair Lapid ha dicho, yo sí creo. Él decía, muchos judíos, esa es una frase textual de Yair Lapid, dijo, muchos judíos queremos que existan dos estados, el de los palestinos y el de los judíos, y que coexistamos con paz y con amor, armonía. Y dijo, yo soy uno de ellos, Yair Lapid. Lástima que ya no es el primer ministro. Pero No, fíjate, un pequeño detalle, mi querido José Manuel, porque ahí te va. El otro tema que pasó ayer es que después de meses de que no salía Donald Trump por ahí, y aunque en las encuestas sigue Donald Trump arriba, pero ayer salió, lo entrevistaron, pues aquí en Televisa, alguien de N más de Univisión, lo entrevistó y él dijo, ¿cómo pueden explicarse que yo, o sea, todo, y eso sí es cierto, tú y yo lo hemos platicado, él era muy belicoso en el discurso, ¿no? sí, Pero en los hechos, él mismo lo dijo ayer, soy el primer presidente de Estados Unidos que en 71 años no inició ninguna guerra. Y dijo, vean lo que está pasando con Biden. Pero ahí es donde entra el componente, que hay dos de sus asesores claves que trabajaron para la industria de las armas. O sea, ¿quién? pero claro, él llegó con la bandera de la paz, Biden. ¿Pero quiénes? O sea, ¿quiénes son? ¿Es Anthony Blinken? Ahí está, uno. Es más, Uno, a ¿verdad? ver si tú eres perspicaz y le diste al clavo al primero. ¿Cuál se te hace que es el otro? Sullivan. Bueno, él trabajó también y Jake Sullivan trabajó con Blinken en West Exec. Es que Sí, fíjate, ahí te va. Bueno, yo no sé por qué parte preferirías empezar, por lo de los genes o por este tema de la industria de las armas. ¿Tú cuál te late más? vámonos por el de las armas y después nos vamos por lo genético. Ok, va. Bueno, ahí te van. O sea, los protagonistas de esta historia son básicamente 5 empresas, pero fíjate, para esas hay una pequeña historia. Si tú te pones a ver, la industria de las armas como que ya no estaba pintando mucho, ¿no? Y el caso es que ahorita está en una etapa de boom, o sea, literalmente en las acciones de la industria armamentista está disparada. O sea, cuenta, cifras para tu público que les va a gustar esta parte. Yo no tenía, de hecho, las cifras hasta hace unos días.
¿Sabes cuánta gente trabaja fabricando armas, literalmente, que trabaja para alguna de estas empresas? 3 millones de personas. 3 millones, no en las 5 top, sino en toda la industria armamentística del mundo. En total, toda la industria armamentística del mundo son 2.71 billones de dólares, billones en español, o sea, trillion en inglés, pero ahí te va. O sea, el caso es que hubo un tiempo en que tú vas viendo la gráfica de cómo ha subido el gasto militar desde que entró Biden y es espeluznante. Haz de cuenta, en realidad, vamos a ver, ser sinceros, también empezó cuando entró Trump. Básicamente, cuando entró Trump, estaba más o menos en unos 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, y de repente ahorita está en casi 900 mil millones de dólares. Entonces, Estados Unidos es la tercera parte de todo el presupuesto de las armas en el mundo. Entonces, ahí te va. O sea, de todas estas armas, mira, quisiera aquí leértelo más bien textual para no errarle con las cifras, ¿no? Pero, mira, fíjate, ¿dónde tengo esta parte? Bueno, para decirlo así, no me acuerdo dónde dejé ese dato, pero en resumidas cuentas, de esta cantidad monstruosa que los Estados Unidos son el 30% de todo el gasto militar del mundo. De ese, la mitad va para las industrias, o sea, parte de ese gasto militar es para tener soldados, para pagarle a la nómina de los soldados, la infraestructura de las Fuerzas Armadas, todo lo que es administrativo del propio gobierno, pero la otra mitad es la que se va a las empresas constructoras, a privados, a empresarios, y de ese dinero, la mitad se va a estas grandes 5, se las llama así, las Big Five, y ahí te va, o sea, un pequeño resumen de esas Big Five. Las Big Five, que son, en resumidas cuentas, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon, Boeing y Northrop Grumman. Así como que en súper resumido, Lockheed Martin es la que hace cohetes y hace aviones, y es la que, por ejemplo, hizo la ingeniería aeroespacial de Estados Unidos, o sea, las misiones Apolo, ¿no? Luego, por ejemplo, General Dynamics es la que hizo los cohetes los aviones F-16, los F-17, ¿no? Son los cazas más importantes del mundo, que son, de hecho, los que volaba el Tom Cruise en las películas, ¿no? Y luego, esos General Dynamics. Luego tenemos a Boeing. Boeing es la que hizo los misiles. Eso para que se vayan dando una idea. Todo el mundo se imagina Boeing como que los aviones que de uno se va por ahí de viaje a un lado, los avionzotes enormes, ¿no? Los Boeing, pero la mitad de la empresa Boeing es Boeing Defense, que esa es la que hace la que hizo los bombarderos B-59, los B-29 de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam. Bueno, de ahorita, de todas esas que te estoy diciendo, 2 están haciendo su agosto en Ucrania y en Gaza, ahorita. Y me faltó, hay otra cuarta que es importantísima, Raytheon. Raytheon, esa es, a lo mejor mucha gente ni ha oído la palabra Raytheon, se escribe como Raytheon, Raytheon, ¿no? Sabrá Dios qué significa, pero esa como que la historia es que estaba Howard Hughes, el famoso millonario, que todos se acordarán por la película El Aviador, que era un millonario que era como Da Vinci, creó, hasta dirigió películas, él era piloto, él piloteaba los aviones que él mismo diseñaba sin haber estudiado aerodinámica ni nada, o sea, y él hasta se dio en la Mother varias veces, se estrelló y seguía ahí, pero él creó una empresa llamada Hughes Electronics. Él fue el dueño de TWA, por ejemplo. TWA era una línea aérea importantísima, dejó de existir ya, pero bueno, y creó Hughes Electronics, que básicamente él diseñó el sistema de navegación que hoy usan los misiles. O sea, se cuenta que los misiles traen y los aviones también traen eso, ¿no? Que son los giroscopios, todo ese sistema en que un avión puede autodirigirse, ¿no? Bueno,
Esta empresa se acabó convirtiendo en Raytheon, o más bien Raytheon la compró. Entonces, los misiles más poderosos que existen en el planeta Tierra son los que hace Raytheon, ¿no? Y por ejemplo, para que se dé una idea a la gente, ¿no? Estos misiles no son nada más un misil que ahí va y pues, explota, ¿no? Son misiles que tienen inteligencia. Inteligencia artificial se le puede decir ahorita, pero ya tenían inteligencia desde antes de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Tienen sistemas que olfatean a humanos y pum, van donde está el calor y es más, avientan microondas. Hay un cohete de Raytheon que opera echando 95 gigahertz de como un horno de microondas, pero fíjate, un horno de microondas funciona con 2.5 gigahertz, ahora imagínate 95. Entonces, o sea, ¿cómo te puede freír esa onda, no? Pero el caso es ese. Freír, pero destruirte, ¿no? Sí, o sea, está bien cañón. Ahí te va. Vamos a ver qué es lo que hoy están estas dos empresas aportando. Mira, por ejemplo, para que veas cómo están ahorita las cifras, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, bueno, mira, nada más para darte un ejemplo. En el año 2000 también pasó lo mismo. El gasto militar estaba estacionado en 741 mil millones de dólares y fue cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Hay una cierta paralelismo, hay un eco, ¿cómo se llama? Serendipity, cuando se repiten cosas, que en el año 2000 pasó de 741 mil millones de dólares y con todo esto de que hay que invadir Irak y demás, ve hasta dónde subió, hasta 1.75 trillón dólares. O sea, se duplicó el gasto militar en el mundo cuando estaba Bush. Todo esto todavía siguió y le tocó a Obama, y Obama, a pesar de todo, porque él también creó muchísima hostilidad, pero él fue el que le paró ahí al gasto militar. Trump fue el que volvió a elevar el gasto militar. Pero bueno, yo lo que quería decirte es cuáles son las armas que ahorita están haciendo su agosto en Ucrania. Sí, las que se están beneficiando, ¿no? Oye, mi estimado Leopoldo, y también ahí tiene que ver la familia Biden por el tema de Hunter Biden y todo eso. Sí, claro. Sí. Hunter Biden es parte de todo este rollo. O sea, Biden es un hombre que parece muy pacifista, muy pacífico, pero ahí te va. O sea, fíjate, en 2022, a raíz de la guerra de Ucrania, las 5 grandes, bueno, me faltó decirte, por ejemplo, para tener un poco la idea, en Ucrania, Estados Unidos les proporcionó a Ucrania los tanques M1A1 Abrams y Stryker, que son fabricados por General Dynamics. General Dynamics lo comento también un poco, mi querido José Manuel, porque es una de las candidatas en cuanto al asesinato de John Kennedy. O sea, al rato podemos platicar, él se enfrentó a este conjunto de empresas armamentísticas. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque él no quería la guerra de Vietnam, y 2, firmó un tratado con la Unión Soviética que paraba la producción de misiles nucleares. El tratado, el famoso que tú sabes muy bien, el SALT, ¿no? Sí. Que no me acuerdo qué significan las siglas, pero básicamente es un tratado de detener la producción de misiles nucleares. Y con esto se encabritaron, y sobre todo la empresa General Dynamics estaba vinculada con la fabricación de los misiles Polaris, y el que estaba cabildeando en el Congreso era Prescott Bush. Entonces, o sea, está medio tinglado, medio feo, pero pues ya sabes que le dieron un disparo a Kennedy. No hay todavía evidencias claras de que fueron ellos, pero bueno, el punto es, en 2022, a partir de la guerra de Ucrania, las grandes 5 se embolsaron 196 mil millones de dólares. Lockheed Martin se empacó ahí 63 billion dólares, 63 mil millones de dólares. Raytheon 40 mil millones. Ahí te va. Según el Business Research Company, el mercado mundial de armamento creció de 535 mil millones a 575 mil millones entre 2022 y 2023 por la guerra de Ucrania. 8% de incremento, parece que no es mucho, pero es bastante considerable. Pero fíjate, para no ir más lejos, ahí te va. Biden tiene a esos 2 fulanos que tú ya encontraste, como si fueras tú un misil Raytheon,
¿Ya olfateaste? ¿Quién es? Es Anthony Blinken. Y ahí te va. Él, cuando trabajaba con Obama, y de repente, cuando se acabó su gobierno, entró Trump, él creó una empresa, se llama West Exec, o Ejecutivos del Oeste, West Exec, pero adivina quién es su cliente. O sea, es más, su eslogan. El eslogan de West Exec, donde él metió a trabajar ahí a Jake Sullivan, a esta Jen Psaki, la vocera, la vocera pelirroja esta que salía antes, muy inteligente y todo. Ella era la vocera de esta West Exec, que su Oye, no director. sabía esa parte. ¿Cómo? No sabía que Es ella que, también. mi hermano, es que es increíble la cantidad de gente en el gabinete que salieron de esta compañía West Exec. Haz de cuenta que realmente el granero, o cómo se puede decir, cuando O dicen sea que preparar prácticamente perdón que te interrumpa, o sea, las empresas son las que están gobernando Estados Unidos, para pronto. pues sí, o sea, bueno, al menos te hace cuestionarlo, porque si te fijas, ahí te va. Blinken es el que fue el papá de todos estos cuates en West Exec, y Biden de alguna manera le confió a él que una parte considerable del gabinete lo puso Blinken. Yo no digo que Blinken sea mala persona, no, simplemente los hechos y que cada quien juzgue, pero si te fijas, gran parte del gabinete trabajó con Blinken en West Exec. Su eslogan en la empresa West Exec es que dice, nosotros llevamos a tu sala de juntas de tu empresa las decisiones que se están librando en la sala de guerra de la Casa Blanca. Ese es el eslogan. Pero adivina, los clientes que son empresas de armamento, y una de las más grandes de sus clientes es Boeing. Boeing. Entonces, ¿La de los jugos? ojalá fuera los jugos. Es Boeing Defensa. O sea, que hizo lo de los B-29, todo esto. Y ahí te va lo que tienen trabajando ahorita Boeing fíjate, fíjate, por ejemplo, en 2022, GE Aerospace, filial de General Electric, tuvo un incremento de ingresos de 22% respecto a 2021. O sea, claramente todo esto es la pura guerra de Ucrania. Bueno, esto nos llevaría un poco a que la guerra de Gaza, ya cuando ves todo esto, queda claro que es una continuación de la guerra de Ucrania. Tú mejor que nadie, y lo hemos platicado aquí en tu programa, y tú lo has hecho en muchos programas, realmente quién empujó a que sucediera esa guerra. Y es que Zelensky, él habían votado los ucranianos para que él no hiciera pleitos con Rusia. Él lo puso en su campaña. Y él Y a la mera prometió hora, eso. pum, a reclamarle a Rusia que regresen los Crimea. Ahí fue donde Putin reaccionó. Pues los que le dieron esa indicación fueron los gringos. Ahora vamos viendo por qué. O sea, fíjate, en el año cuando fue este rollo, cuando estalló la guerra de Ucrania, abril de 2022, el presidente Biden pidió al Congreso de Estados Unidos 20,000 millones de dólares para armas para Ucrania. Que claro, es obviamente, ¿qué significa? Un fondo extraordinario, antes inexistente. ¿Qué significa? Que lo va a pagar el pueblo americano, pero con toda la narrativa de que es que están invadidos y pobre país, sí. ¿No? Entonces, el Congreso no solo le dio los 20,000 millones de dólares, le dio 40,000 millones en 21 de mayo de 2022, 40,000 millones. Y ahí te va, es cuando salieron estos tanques Abrams y Strikers de General Dynamics. Vámonos a Ucrania, como regalo para Ucrania. O sea, era una donación, pero lo pagaba el pueblo americano. O sea, el pueblo americano es el que acabó pagando todo eso. Mira, por ejemplo, ¿quién más salió ahí lucrando? La empresa Raytheon, la de los misiles. Ella en Ucrania ha estado mandando misiles que se llaman RIM-7, ADM-160, MALD, etcétera. Y los Boeing, lo que está aportando es en cantidades masivas los famosos drones Scan Eagle, águila escaneadora. Bueno, pues ahí te va. Bueno, mira, el 27 de octubre de 2023, Reuters publicó ya un informe así como diciendo, el business, el nuevo Gold Rush, son las armas. O sea, dice, las órdenes de guerra de Ucrania
empiezan a aumentar significativamente los ingresos de las grandes compañías de armamento en los Estados Unidos y en el mundo. Y el que es el jefe financiero de General Dynamics, Jason Aiken, dice, hemos pasado de 14,000 a 20,000 balas rápidamente y estamos preparando, o sea, para ellos felices, ¿no? De que van a subir la producción hasta 100,000 balas, ¿no? Para ellos es una fiesta. Mira, para darte un ejemplo, mi querido José Manuel, aquí hay una frase que sí está espeluznante, sí. Pero fíjate nada más, o sea, ahorita nada más en Gaza, estas gentes piensan en balas, cada bala es $1 aproximadamente. En la pura bala, ya no hablar de misiles, tanques, aviones, ¿no? Entonces ahí te va, ya en Gaza, 11,000 muertos y subiendo. Nada más en la guerra de Ucrania van 150,000 muertos. Y la cosa es que ahí te va lo que dice uno de los directivos de General Dynamics, dice, es difícil que se frene la guerra, porque los lobbies van a estar, ellos van a estar presionando. ¿Sabes que las empresas que más pagan en lobby en el mundo, bueno, la primera, espero no equivocarme, pero es Facebook, lobby, o sea, pagan lobby. Esa es sí. Hay 5 hasta mero arriba que son las que más pagan en lobby, que son cuates que van al Congreso a convencer a senadores para que voten esta clase de iniciativas. Después de esos 5 son todas las Big Five. Las empresas armamentistas pagan más lobby que las de petróleo. O sea, y aquí se ven los resultados. Han creado una propaganda de hay que ir a salvar a Ucrania, hay que ir a salvar a Israel, etcétera, ¿no? Y sí. Mira, sí, por ejemplo, hay que salvarlo del grupo de Hamas, ¿no? Sí. Dice que hay que detener. Ahora, también me llama mucho la atención, y quiero lo pongo, es de que si Israel tiene los mejores servicios de inteligencia, que es el Mossad, pues no pudieron detectar los ataques de Hamas. Fíjate, es que eso es la pregunta de oro. Esa es la pregunta de oro. Yo te diría que este amigo judío, que yo le tengo mucho cariño, casi me acribilló por haber hecho esa pregunta, ¿no? Pero esa es la pregunta que se tiene que hacer uno. Porque, pues mira, sí es cierto, tienes razón. ¿Cómo se metieron en esa barda inexpugnable 1,000 personas y avanzaron 1,000 metros hacia el interior del territorio de Israel en una de las zonas más vigiladas del planeta Tierra? Yo te quiero decir algo. Eso es lo que yo no entiendo. Sí. En el libro que estoy haciendo de los nazis, ya dije la palabra que no aprueba el algoritmo, pero bueno, hay un dato espeluznante sobre el rollo de Pearl Harbor. Todo el mundo, ya ves que todo el mundo dice que realmente sí, los gringos sabían que iba a haber el ataque y dejaron que ocurriera para poder meterse a la guerra y poder declarar la guerra. Bueno, en realidad yo aquí tengo una biografía de el sobrino de Roosevelt, del presidente Roosevelt, a quien quiera buscar la biografía es Joseph Aslop. Ese cuate que era periodista, él se metió a chambear en la defensa cuando empezó todo esto, antes de Pearl Harbor, y él estaba asignado a Birmania. Ahí el general Douglas MacArthur, a través de un intermediario, le mandó decir, no te aproximes a Pearl Harbor, va a haber un ataque. Y él se lo transmitió a la Casa Blanca y le copiaron de recibido, etcétera. O sea, claro que sabían. Sacaron los 3 más grandes portaaviones. O sea, realmente el daño de Japón a Pearl Harbor fue una ridiculez. Pero fíjate, cómo esto se repite y se repite una y otra vez. Entonces ahorita está esto y como tú dices, pues hay mucho gato encerrado. Es que es lo que estamos viendo, o sea, mencionas el tema de las empresas de armamento que tienen mucho que ver y que son las que se están pues enriqueciendo, y mencionas a personajes como Sullivan, como Blinken, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Jen Psaki, que me sorprendiste mucho con ese dato. Y no olvidemos también a Victoria Nuland. Tampoco olvidemos a Victoria Nuland. Ah, sí, claro, sí. También ella tiene mucho que ver en todo esto y también tiene, creo que, relaciones con empresas de armamento. Sí, es que casi no hay quien no. Pero fíjate, yo hasta te diría algo, mi querido José Manuel, que es que para el público de tu maravilloso programa, ¿por qué no ponemos el acertijo de que si le dan al pez gordo? Porque Blinken no es el pez gordo de los que están al lado de Biden. Hay otro
que es su brazo derecho en todo este rollo, y ese es el pez gordo, y literalmente es gordo, literalmente, y ese es el que estaba en Raytheon, la de los misiles. Además, si quieres, les damos 3 minutos a que alguien adivine, pues no sé, ahí les regalaremos algo, les mando uno de los libros o lo que sea, pero fíjate, A es ver, que eso es sí. lo que está cañón, que tú te das cuenta de que Biden, o sea, un punto que hemos platicado y tú lo has mencionado, que Biden, o sea, podría ser que a lo mejor quiera uno pensar que es un hombre de buenas intenciones, ¿no? Que su discurso es de una blanca paloma, no sé si llamarlo mustio, no sé, pero hay quienes dudan de que estén sus mejores potencialidades mentales, ¿no? O sea, ha habido que ya vimos que de repente en las conferencias se pone a hablar ahí al letrero, ¿no? Saludando al vacío. Entonces, ¿cómo vamos a dudar que en realidad estos cuates son los que le dicen qué hacer? O sea, Es que, cuando ¿sabes los vean, qué? Yo, perdón que te interrumpa, pero yo pienso que Biden no gobierna. O sea, de acuerdo, seamos sí, honestos, o sea, tiene 70, 80 años, o sea, no creo que gobierne. sí, no, o sea, y es más, pues él la verdad es que Y quizás sea el Kamala está presidente muy de Estados Unidos apagada. más manejado por sus colaboradores desde el tiempo de Calvin Coolidge, que era un tipo que también era igual, que pues básicamente le decían, eh, le ponían qué decir en los discursos. Incluso yo me atrevo a decirte, mi querido Leopoldo, y lo voy a decir por primera vez aquí, yo siento que Blinken es el presidente de facto de Estados Unidos. Sí, Kamala sí, no, Kamala la pagaron mucho por el tema migratorio. Estaba muy apagada, empezó con mucho poder y después desde que la sí, metieron como con el que tema ya no migratorio, pinta, ¿no? O sea, yo hasta te quería preguntar tu opinión de eso, de por qué ya no aparece, o sea, en la foto ya no aparece, no toma decisiones, o al menos lo estarán marginando. o la están Alguien de ahí, marginando para el 24. claro, sí, Pero yo siento que Blinken es el que está tomando las decisiones. sí, la verdad, y el otro pez gordo, yo sí quisiera que tu público se pongan a imaginar quién será el pez gordo, y la verdad cuando vean quién es, van a decir, pues claro, era lo obvio, pero eso es un hombre ahí de pista, es ese pez gordo, es literalmente gordo y es enorme, enorme físicamente, y además es enorme porque es un tipo muy brillante, y que además tiene 11 millones de dólares, que algunos provienen de esto, pero fíjate, ¿Quién, ahí te va. Ya también me agarraste con la duda. No, yo creo que tú lo sabes, pero no lo dices también para que el público tenga una chance de decir, o sea, que les gusta sacar las adivinanzas. Y si le dan esta, pues va a estar padre, ¿no? Ok, Que a ver si le le damos atinan. 3 minutos. Tres Sí, minutos. fíjate, mientras tanto, ahí te va. Esto que pasó en el 22, en que Biden se paró ante el Congreso y, oigan, está un ataque arterero contra un país que era Ucrania, y se mochan con 40,000 millones. Ahora con lo de Hamas, que también hay que ver que el crimen es, o sea, y otro tema, porque a lo mejor muchos van a decir, ¿están ustedes a favor del ataque terrorista? No, yo creo que tanto tú como yo lo reprobamos totalmente, o sea, ¿quién va a estar a favor de eso y de que secuestren gente? Que nadie nos invente ni nos calumnie diciendo que estamos a favor de unos terroristas, no, No, pero pero dicho, entendemos cómo sirve ese grupo terrorista de materia geopolítica. ajá, Porque qué casualidad que secuestran a varios ciudadanos de diferentes países para que estos países se vayan y digan, le declaramos la guerra jamás. Ay, no, es que nosotros estamos en... O sea, lo que quieren es tener más países en contra de un grupo que realmente es una lucha entre Estados Unidos y ellos, ¿no? ¿Por qué nos mira, deben la verdad incluir a tienes toda la todos? razón. Yo te diría, mi querido José Manuel, que me ha sorprendido que no han hecho las microhistorias, porque haz de cuenta, cuando fue el secuestro, empezó a salir al día siguiente las fotos, ¿no? Y había una chava guapísima ahí, Magoni, no sé, una modelo judía, o sea, guapísima, ¿no? Y luego ves que hay como que cuates, y yo pensé, van a empezar a crear las historias de cada uno, así como tipo lo de Devani, que ya ves que hay, lo de Devani es algo lamentable que no se ha resuelto, pero que se creó este rollo y que luego salían videos de cuando estaba chiquita y que cómo se llevaba con su papá. Yo pensé, van a hacer eso, porque para estos fines eso estaría buenísimo. O sea, eso nutre la narrativa, ¿no? Pero al menos, y eso no lo han hecho.
quién sabe por qué, o tal vez en realidad no lo planeó nadie, ¿no? Quién sabe, yo no sé. Pero fíjate, el punto es que así como lo de Ucrania, después, cuando apenas fue el ataque ahí se paró Biden otra vez, un déjà vu, el 20 de octubre de 2023, se presentó ante el Congreso y ahora pidió 106,000 millones de dólares. ¿Quién va a decir que no? Sí, o sea, claro, eso lo pidió al Congreso, o sea, para no decir al pueblo de Estados Unidos que de sus impuestos se mochen. Y todo el Sí, mundo, claro, sí, adelante. ¿Cómo van a decir que no? Pero fíjate, de esos, hace cuenta, ¿a quién le llega esto? Ah, porque él todavía dijo así, dijo, tenemos que darles misiles Patriot a de los que fabricamos en Arizona. O sea, ellos no le van a dar este dinero, 106,000 millones de dólares, ni a Ucrania, ni a, ni a Israel. Les van a dar las armas. Entonces, ¿a quién le llega el cheque? ¿A quién le llega el billete, el varo? Les va a llegar a estas empresas. Estas empresas son las que están recibiendo los 106,000 millones. 61,400 le tocan para armamento hacia Ucrania y 14,300 millones le tocan para apoyo a armas para Israel. Pero las van a fabricar estas empresas gringas. Y ahí te va. Bueno, y ahí se refirió Biden, dijo que 320,000 millones van a ser para bombas de precisión para Israel. Ya sabemos quiénes son los que las hacen. Esas son los misiles guiados que hacen General Dynamics y Raytheon. Raytheon es el que, así como vimos que ya Boeing, detrás de Boeing está la empresa West Exec. No estoy diciendo que Anthony Blinken sea el que dijo, sí, todo esto para que mis amigos de Boeing se hinchen de lana. No, yo no estoy diciendo, pero trabajo para ellos, ¿no? El caso es que para Raytheon es para el que trabaja el pez gordo, que es literalmente, es gordo y mucho. Ahorita ya saldremos de la duda de quién es ese. Pero fíjate, ahí te va. Una frase que esto es para los amigos, que sé que tu público es ávido de esta información. sí. Ahí te va lo que dijo un reclutador de BlackRock en junio. Antes de que empezara esto, él dijo, le dijo a O'Keefe Media Group, le dijo, la guerra es buena para el negocio y desafortunadamente Ucrania se ha convertido en la mina de oro para el complejo militar industrial. Lo dijo así el propio, hombre de BlackRock, y dijo, por lo cual no van a dejar que se acabe la guerra ahí. O sea, así, siempre. Y fíjate, bueno, ahí te va, el pez gordo. Ya, llegó el momento de hablar de quién es el pez gordo. Pues nada menos que el secretario de la defensa, Lloyd Austin, el secretario de la defensa. O sea, y si gustan, véanlo ahí en el internet, en Wikipedia, es un tipo que literalmente es una mole, él parecería jugador de americano, y o sea, yo digo que él lo ves y hasta, o sea, está temible el sujeto. Es afroamericano, es muy brillante, o sea, el tipo es súper inteligente y de hecho tiene todo un historial, o sea, él antes fue el jefe del comando central del ejército, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o sea, todo lo que es Europa tiene el comando central, o sea, porque los gringos no dividen su país, ¿no? Como aquí, que es zona centro, zona pacífico, no, ellos dividen al mundo, o sea, las zonas militares de Estados Unidos. Ay, güey, se está acabando la batería. Oye, ¿me das chance ¿Sí? déjame conectar? Sí. Muy No me tardo. interesante lo que estás diciendo. Ah, Sí, el paréntesis para que secretario de defensa es el mero mero que está ahí también. Sí, él es el pez gordo, afroamericano. Yo no estoy diciendo es malo o es bueno, No, solamente que él tiene trabajó, intereses. sí, desde que se acabó el gobierno de Obama, él se metió a United Defense, que es hoy Raytheon. O sea, Raytheon compró a United Defense y de hecho él fue de los claves para que se hiciera la fusión. Y esa fusión, ¿qué crees? Convirtió Raytheon. Raytheon es la de los misiles guiados, los misiles inteligentes, que son los que vemos en las noticias que salen desde Israel y llega un misil de Palestina y ¡pum! Se lo fundan en el cielo. O sea, el famoso domo de hierro. Deja conectar el cel. Sí, tú conecta. Porque sí es muy interesante lo Es que, que... ¿sabes qué, mi hermano? Cada vez se acaba más rápido la pila de mi iPhone. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Mi celular también se le apaga y no dura todo el día. Es un relajo.
Entonces, no te preocupes. Voy Pues a muy poner por aquí interesante la lo que izquierda. estamos abordando, este tema. Por eso te decía que sí era importante ver el tema del armamento, porque el poder económico dentro de la geopolítica, pues juega muchísimo. Pues Entonces sí, o sea, vemos que las empresas que se dedican al armamento, pues están haciéndose ricos y que nosotros padecemos ese problema con el tema del narcotráfico. sí, También lo padecemos. Incluso antes de irse de la Cancillería, el canciller Marcelo Ebrard estuvo demandando a varias empresas por estar que la verdad yo armando. creo que es muy admirable lo que hizo Marcelo Ebrard. Alex, sí, o sea, tú has hecho muchos programas de cuando le exigió a los gringos que, oye, párale al envío de armamentos a México, ¿no? Sí, es que a México lo están armando. O Sí. sea, mandan armas. ¿Qué fue Y de rápido hecho y felicitar al furioso? presidente, ¿no? O sea, porque eso, bueno, fueron iniciativas que quizás la voz fue Marcelo Ebrard, pero pues estaba detrás también el presidente, ¿no? Sí, el presidente López Andrés Obrador. Manuel López Obrador. Y vaya, ¿cuántos presidentes hicieron eso antes? Yo no me acuerdo ni uno. Es más bien el Papa Francisco fue el que dijo a los gringos, no envíen armas a México. No fue un presidente hasta que está ahorita Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Sí, no, no, Que no. alguien dice eso, ¿no? O sea, No, es que no los ponían a exhibir de, ¿saben qué? Ustedes son también los que están armando. Y eso es lo que vemos en el tema en Estados Unidos. Algo que quisieras agregar sobre este rubro, porque ya quiero pasar al genético. ok, claro que sí. Güey, a mí Me me interesa encanta mucho el platicar genético. contigo. No te puedo describir lo que me encanta platicar contigo. O sea, y bueno, ahí te va. Para cerrar este punto, Sí. es que un poco, o sea, la historia de Lloyd Austin es muy importante aquí porque sí, él fue artífice, fue uno de los intelectos detrás de esta gran fusión. Y Raytheon se convirtió en la empresa de armamento más grande del planeta Tierra. Ya es hoy. Es la que hace estos misiles guiados, que son protagonistas en Ucrania y están siendo protagonistas en Gaza. Entonces, será casualidad o no, pero fíjate, y ahí es donde nos vamos a la historia. Como para explicar todo esto de Israel, este gráfico es la clave de si los judíos son palestinos. Esto es el mapa de un gen que es la prueba total de que lo que dice Netanyahu es falso. Este gen que para los que, si alguien quiere adivinarle, busquen en internet R0A y van a empezar a ver la telaraña. Y esa telaraña los va a llevar a la solución, que es que Netanyahu está mintiendo. O que no digo, ahí sí no digo que sea por maldad, es porque no sabe genética el güey, o no hay quien la asesore, pero en eso. Pero fíjate, ya que ahorita nos vamos a tener que ir al pasado, e incluso a la prehistoria, cómo se pobló el Medio Oriente, quiénes eran los cananeos, el Islam, en qué momento entró, pero eso nos hace pasar por los romanos. Y hay una cosa que se parece a lo que está pasando en Estados Unidos. Hubo un momento, mi querido José Manuel, que los romanos, cuando se creó ya el imperio, había que tener tropas en todas las fronteras y los generales se volvieron los verdaderos mandamases. O sea, haz cuenta lo que está pasando ahorita. Hay una frase que tal vez tú te sabes mejor que yo, de Dwight Eisenhower, presidente gringo, que dijo que se está creando el complejo militar industrial y que aguas porque eso va a ser el monstruo. Y luego mataron a Kennedy y todo. Pero hubo en Roma un complejo militar industrial y de repente se volvieron tan canijos los generales que ellos son los que gobernaban, no los emperadores. O sea, fíjate, te voy a decir una lista. O sea, la gente se imagina que el emperador romano era el que estaba por encima de todo y que No. superpoderosísimos. Mira, ahí te van los nombres de todos los generales, digo, de todos los emperadores que fueron asesinados por el complejo militar industrial de Roma. El primero uno, ya no me acuerdo dónde dejé este dato, pero Galba. Ahora te digo los que me voy acordando. Galba fue el anterior a Vespasiano, del cual vamos a hablar porque ese es el que destruyó a Jerusalén, el año 70. Deja ver dónde te tengo este dato. Bueno, es que sí, eso está interesante, ¿no? Aquí está. Aquí está. Es que yo quiero dar información aquí que valga la pena para tu maravilloso programa.
para que no te arrepientas de haberme invitado. No, nunca, nunca, nunca. Fíjate, la fórmula en que cuando un emperador ya no cumplía lo que querían los militares, o sea, los militares fueron los que le estaban diciendo qué hacer, poner políticas de impuestos para ellos, para los militares. La fórmula que tenían para darle la moda a los emperadores fue a través de la guardia pretoriana. O sea, los pretori eran los que eran la guardia de seguridad de un emperador, pero los ponía el Estado Mayor del ejército. Bueno, esos guardias pretorianos que cuitaban, entre comillas, al emperador, son los que le daban crán. Y ahí te van los que murieron. Los que murieron son Galba en el año 69 después de Cristo, Calígula. A Calígula se lo fundieron, bueno, eso para bien, ¿no? Se lo fundieron los militares. Cómodo, el que sale en la película de Gladiador, el hijo de Marco Aurelio. Sí. Bueno, a ese también los mismos militares se lo fundieron. Pertinax en el año 193, Caracalla en el año 217, Heliogábalo en el 222, Properio en el 238, Balbinos, Gordiano, Aureliano, Probus y Numerianus en el año 283. O sea, y eso es nada más para que uno vea qué pasa cuando los militares se apoderan pues tienen las armas, o sea, no son como la élite bancaria, que pues bueno, tienen el dinero, pero estos güeyes tienen armas. No, pues tienen todo el control logístico militar. Sí. Muy interesante. Y ahora mira. Sí, ahora. Mira, ahí te va. Esto la neta es que está fascinante y ahí te va. Todo el punto es que Netanyahu dice, los judíos estaban antes que los palestinos. ¿Cuál es el argumento de Netanyahu? Esto también ahorita vamos a digerir. Esto es el árbol genealógico de la humanidad. Para tu público, haz de cuenta que los humanos, ya me parezco y ojalá no, a ¿cómo se llama? Ricardo Anaya, que ponía los letreros al revés. Bueno, haz de cuenta como los humanos somos como el COVID, que es que surgió el COVID y luego ya había cepas, ¿no? La alfa, delta, epsilon, sí. Va evolucionando. Bueno, lo vimos evolucionar al COVID en meses, en años ya se habían hecho un árbol genealógico de especies o subespecies o razas. Bueno, estos en los humanos se llevó un poco más de rato. Esto que vas a ver aquí es la historia del haplogrupo genético J1, que son todos los semitas. Semitas, ahora sí semitas todos, que son los árabes, palestinos, libaneses, sirios, incluso turcos del sur, son también semitas. Pero también cómo se fueron evolucionando. Unos llegaron a Arabia y ahí te va. Lo que dice Netanyahu, él dice que los palestinos no merecen estar ahí por una razón, porque él dice que ellos llegaron cuando los árabes invadieron al mundo. O sea, ya ves que Mahoma, más o menos desde el año 600, empezó a invadir todo. Primero conquistó Arabia y ya desde Arabia se lanzaron las hordas islámicas. Esto fue en el año más o menos 600 después de Cristo, cuando empezaron a colonizar al mundo. Cuando llegaron al Medio Oriente, ya se había muerto Mahoma se murió en el 630, si no me equivoco, y cuando ya llegaron a lo que es hoy Israel o Palestina, que sí se llamaba entonces Palestina por parte de los romanos, pero ya se había muerto Mahoma, pero estaba un segundo de él, que era Abu Bakr, y él llegó, ¿no? Entonces, lo que dice Netanyahu es que él dice que ahí fue cuando llegaron desde Arabia, unos güeyes se instalaron ahí, y él bajo este argumento de que los judíos ya no estaban ahí, porque el argumento que nos dijeron desde la Biblia era que en el año 70 los romanos con Vespasiano y su hijo Tito destruyeron a Jerusalén porque había una revuelta de judíos que fue abominable según ellos, y es un hecho totalmente cierto que Vespasiano y Tito ordenaron la destrucción de Jerusalén, destruyeron el templo, y luego los judíos se fueron a refugiar en una fortaleza llamada Masada, que está más o menos junto al Mar Muerto, y y ahí es una historia increíble la de Masada, ¿no? Todo es cierto, pero ahí te va. Lo que nos dijeron y que todo el mundo nos creímos era que cuando en el año 70 Vespasiano dio la orden de que ya los judíos se fueran, hacia ahora sí una deportación masiva, que se fueran, que abandonaran el territorio del Canaán y que a ver a dónde se fueran.
Desde ahí nosotros tenemos la idea de que esa fue la diáspora y que se fueron todos los judíos y que ya quedó, digamos, medio desierto ahí, al menos de judíos, todo lo que es el Canaán. ¿Cierto o falso es lo que nos hicieron creer a todos? A todos, sí. Todos. Y de niños leíamos y que sí, en años 70, desde ahí se fueron los judíos, ya no quedó ni uno ahí. Bueno, esa es la primera mentira. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que pasaron 70 años y en el año de 132, ¿qué crees que ocurrió? Otra revuelta ahí mismo en Palestina de judíos y de miles comandados por otra especie de, por un rebelde que se llamaba Bar Kokhba. Kokhba significa estrella. Es un tipo que en el año 132 se rebeló ahora contra Aureliano, el emperador, y básicamente el Aureliano tuvo que volver a hacer lo mismo que había hecho Tito 70 años antes, que fue otra vez destruir Jerusalén, acabar con esa revuelta, volver a dar la orden de que se fueran los judíos. Pero otra vez, ya queremos que se fueron los judíos. Pues no, en el año de 352 otra vez volvió a pasar, que otra vez se les rebelaron los judíos de ahí de Israel a Roma. Ahora ya había otro emperador llamado Galus, y ahora el que era el rebelde de los judíos ya no era Bar Kokhba, ahora es un tipo llamado Patricio. Y otra vez Galus tuvo que reprimirlo. Entonces la pregunta es, pues no que se habían ido los judíos, siempre siguió habiendo judíos ahí. Y fíjate, a lo mejor todos tu público están diciendo, bueno, ya cuando fue lo de Patricios en el año de 352, que fue contra el emperador Galus, a lo mejor ya ese es el que ya los expulsó y ya no hubo ni uno más. Pues, ¿qué crees? Ahora súmale 300 años. En el año 630, cuando llegaron los islámicos, cuando llegaron los árabes, yo les preguntaría a tu público, ¿creen que ya no había judíos ahí? ¿Que no quedaban judíos ahí en Judea? Claro. Pues sí quedaban, al grado tal que hubo otra rebelión justo antes de que llegara el Islam. Esa fue una rebelión ahora contra el Imperio Bizantino. Esa es una rebelión que hizo un judío, un líder que era un empresario, llamado Benjamín de Tiberias, y ese cuate también fue una rebelión masiva contra el Imperio Bizantino y se puso hasta de parte de los persas con tal de darle la torre al Imperio Bizantino. Ese es el escenario en que llegaron los islámicos. Cuando llegaron los islámicos, había muchos judíos en Israel, había muchos. Entonces la gran pregunta es, si Benjamín Netanyahu casi te lo hace ver como que no había ya judíos ahí, porque los habían corrido, aunque había sido su territorio antes, y que llegaron los islámicos casi a repoblar. Pues esa es la mentira más grande del mundo, porque ahí te va, y es donde los genes nos dan la solución final. ¿Por qué? Solución final, muy mala frase, pero bueno, básicamente, dan la respuesta final, porque ahí te va. Lo que ocurrió, o sea, a lo mejor mucho de tu público se le va a hacer increíble esto, tanto como a mí se me hizo cuando lo descubrí. ¿Tú sabías que cuando los islámicos llegaron a la tierra del Canaán, o sea, lo que hoy es Israel, tú crees que los judíos que quedaron ahí son los que les dieron la bienvenida? ¿Podrías creerlo? Pues así fue. O sea, aunque ahorita no nos parezca comprensible, cuando llegaron los islámicos, los mismos judíos son los que dijeron, los que habían estado con Benjamín de Tiberias, dijeron, adelante, los apoyamos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de los que los oprimían entonces, que era el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino era el resto del Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano de Oriente, y los judíos le querían que a fuerza se fueran a la fregada a los bizantinos, porque además ya eran católicos, ya eran cristianos y eran represivos con los judíos. En cambio, llegaron los islámicos y ellos decían que creían en Abraham, creían en Moisés y que había un nuevo profeta, que era Mahoma. Y Mahoma. ¿Perdón? Sí, Mahoma. Sí, pero fíjate, o sea, ya para entonces ya llevaba 2 años de muerto Mahoma, pero el que le sucedió, que era Abu Bakr, él llegó y muy inteligente, él hizo un pacto con los judíos que dijo, ustedes apóyenme en la rebelión contra los otomanos, perdóname, contra los bizantinos, y les damos apoyos, o sea, los protegeremos. Ya el sucesor de él, que se llamó Umar fue el que de hecho lo formalizó, y se creó el pacto de Umar. Umar es como Omar, pero con U, y haz de cuenta que ahí como que se acordó que iba a respetarse a los judíos. Entonces, la gran pregunta que yo te plantearía es,
¿qué pasó con esos judíos? ¿Ya dejaron de estar ahí? ¿O a dónde se fueron? ¿Y de dónde salieron los palestinos? No venían, o sea, hay muchos historiadores que coinciden en una cosa. La política de conquistas que tuvo el imperio islámico nunca fue de trasladar masas de población, así como todos migrando, vamos, las miles de millones de personas a repoblar, a salir. Ellos estaban en Arabia. Lo que ellos querían era conquistar y convencer a otras naciones para que se sumaran al Islam. O sea, ellos no llevaban miles de pobladores, no sustituyeron a la población que estaba. ¿Qué quiere decir? Que los que se quedaron ahí son los que están hoy. Entonces, y ahí es donde entra este gráfico. Esta es la prueba de ya final de todo. ¿Por qué? Porque la verdad aquí es donde entra. Esos judíos que se quedaron, cuando llegó el Islam, se quedaron bien protegidos, cuidados por el Islam. Después, el Islam los empezó a presionar para que se islamizaran, incluso ya por la mala. Bueno, esos son los palestinos. Eran los judíos que se quedaron. Así de simple. Son los que no se fueron ni en el 70, ni en el 132, ni en el 352, ni en el 634. Siempre hubo judíos ahí. La única cosa es que se islamizaron, cambiaron de religión. Y hoy son los palestinos. O sea, siempre estuvieron ahí, siempre fueron judíos y siempre fueron cananeos. O sea, son los mismos. Ya para resumirlo, podríamos decir que los judíos que regresaron en el siglo XX, los que ahora están regresando, y uno de ellos, digamos, sería como Netanyahu, esos están peleándose contra sus hermanos, que alguna vez fueron judíos, simplemente que se cambiaron de religión, cambiaron de cultura, se les olvidó un poco que habían sido judíos, pero que sus genes son los mismos de los judíos que estaban antes. Y aquí es donde entra lo que dice Netanyahu, para los queridos amigos de tu público, el gen mitocondrial R0A. Como podrán observar, esto solo está en Arabia Saudita y en Etiopía. Este es el gen predominante en la población arábiga. No digo árabe porque ahorita la palabra árabe ya se utiliza para describir a cualquier islámico. O sea, árabe porque aunque viva en Irán, no, ellos no son árabes, no son arábigos, son islámicos musulmanes, pero árabes son los de la península arábiga. Entonces, y son persas, ¿no? Sí, exacto, tienes toda la razón, ellos son persas y son iranios de indoeuropeos, más parecidos a un europeo que a un semita. El caso es si te fijas aquí, este gen está también muy presente en Etiopía. ¿Por qué? Porque hay una comunicación que es de tiempos inmemoriales, desde la prehistoria. Es una zona muy comunicada, la misma población. Pero si te fijas en Palestina, o sea, en lo que es el Medio Oriente como tal, casi no hay. Entonces, ¿dónde está esa de que se fueron los árabes ahí? Si los árabes se hubieran ido ahí, como dice Netanyahu, ahí también estaría de color rosa. Y ahí no hay. De hecho, ya en números, este gen predomina en la zona arábiga. Toda esta zona de aquí es el 40% de la población. Y en los palestinos, con los análisis genéticos que se han hecho hasta el momento, solo tienen 4% de este gen, que significa que a lo mejor sí fueron algunos, o sea, sí hubo una cierta migración desde Arabia con los que fueron a conquistar, que eran ejércitos, pero no es que fueran no era como cuando, vaya, no es como cuando llegaron los hunos, que venía toda la bola, migrando una nación a migrar, a cambiarse de país. No, los árabes se quedaron en Arabia. Lo que migró fueron las ideas, la idea, el decir, conviértanse, pero se convertían los que estaban ahí. O sea, genéticamente, los palestinos son judíos que se quedaron. Lo que pasó es que se cambiaron. Ya no son judíos en términos de religión y de cultura, pero genéticamente sí. Y es más, esto es el gen mitocondrial. Y si quieres, luego, y si lo preguntan los queridos amigos, ya hablamos de por qué se llama mitocondrial 1 y el otro es el del cromosoma Y. Vamos a tener que hacer otro programa, ¿eh? Yo siempre soy feliz de hablar contigo, pero claro, no sé si a lo mejor esto está medio aburrido para algunos, ¿no? Porque no, al temas contrario. técnicos ahí. Yo no soy genetista, pero he consultado con genetistas que me han dicho, no, sí, esto sí es,
totalmente lógico. Esto que vimos, el gen mitocondrial, que es es, por decirlo así, el que portan las mamás, las mujeres, porque haz de cuenta, cuando se reproduce una persona, cuando hay pues bueno, acto sexual, cuando hay una concepción, que ya ves que el espermatozoide se mete a un óvulo, el punto es que las mitocondrias que tenemos en las células, que son la fábrica de la energía, donde se hace el ATP, donde se hace la digestión celular, todo eso, en las mitocondrias, en realidad, ni siquiera son parte del ADN humano. Son, bueno, eso nos llevaría de que, haz de cuenta, las células humanas tienen una especie de bacteria que se metió ahí desde tiempos inmemoriales y una célula no la digirió por una simple razón, porque fabricaba ATP y eso le sirve a la célula. Entonces ya se quedó, todas esas células humanas se reproducen y al separarse, cada mitad se lleva la mitad de las mitocondrias que están dentro, pero en realidad las mitocondrias son como si fuera fauna que no es parte de nosotros, son tripulantes, pero son otra especie. Pero bueno, en resumidas cuentas, ese por qué solo se transmite parte de la mamá. Ese solamente nos llega a cuenta, el gen mitocondrial que tú tienes, solamente lo recibiste de tu mamá, no de tu papá. Y el caso es que lo mismo en este caso de esos cuates. O sea, por una razón, porque cuando el espermatozoide llega al óvulo, el óvulo es como 2000 veces más grande. Entonces, el Sí. óvulo está súper lleno de mitocondrias y el espermatozoide es nada. O sea, es nada más una cosa con una cola para nadar y aporta muy pocas mitocondrias. Entonces, ya cuando se hace la fecundación, lo que es el ADN normal sí es mitad y mitad, porque los núcleos se juntan, pero las mitocondrias, cuando se separan, ya son casi puramente las que estaban en el óvulo. O sea, todo esto es bien eso. Esta es la línea de la mamá. Pocas palabras. Estamos viendo lo que es el gen mitocondrial que procede de que los palestinos no vienen de una mamá que salió de Arabia. No. Ellos vienen de una mamá que estuvo siempre en el Medio Oriente, que era semita, de la rama judía. Y ahí te va. Eso es por el otro lado. Este es el lado del haplogrupo, este es el lado del cromosoma Y, que ese solo se transmite de los papás a los hijos, o sea, porque solo los hombres tenemos el cromosoma Y, pero cuenta la misma historia. Básicamente lo que ocurrió es que el nombre oficial del gen, el haplogrupo de todos los semitas de Medio Oriente es este J1, pero igual que el COVID se fue dividiendo, y ahí te va en resumidas cuentas. Aquí está, incluso en este mapa está quiénes son los herederos de los Cohen, o sea, los que hoy son los supuestos herederos del rey David, están en este mapa. Ahora, luego, si quieres, hablamos de este mapa nada más, porque aquí están los libaneses, y o sea, como fue evolucionando a medida que estas poblaciones se iban metiendo a las regiones y se quedaban ahí iban todavía mutando, ¿no? Entonces, hubo un momento en que los que llegaron a Arabia, ahí hubo una mutación que se llama FGC12. Esa mutación que hubo ahí, ya se quedaron en Arabia y pasa lo mismo. Es una especie es un espejo de esto, que es el gen que viene de parte del papá, es J1 FGC12, se quedó en Arabia y ahí predomina, pero no existe en la población de Palestina. ¿Qué significa? Que no hubo una migración de regreso. Haz de cuenta, ya que se había mutado, es como si fuera el COVID. Cuando fue el COVID, vamos a suponer que llegó al Epsilon, si en un lugar como, vamos a suponer que el Epsilon estaba en América, pero en Inglaterra solo estaba el Delta, lo que significa es que no hubo ya una migración de allá para acá. Entonces, ¿qué significa? Que los arábicos, quiero decir, los arábicos de la península, no migraron hacia Palestina. Al menos no en cantidades importantes. Se migraron unos cuantos que son el 4%. Entonces, de resumen, es mentira lo que dice Netanyahu y es verdad lo que dice Mahmoud Abbas. Es muy interesante, me dejas con la boca abierta porque vemos cómo hay una manipulación
por parte de ellos. Yo pienso que sí lo han de saber, ¿eh? Yo estoy seguro que sí lo han de saber, pero lo niegan porque quieren el control territorial. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, pero fíjate que eso es muy O grave sea, hay un porque interés geopolítico ahí. sí, Incluso quiero saber tu punto de vista para también ir cerrando. El presidente Jalife ha dicho y publicó un artículo que dice que lo que quieren hacer los israelíes es una limpieza étnica y transferir a los palestinos al desierto de Sinaí. ¿Cómo ves eso? lo veo totalmente probable. El maestro, el doctor Jalife, pues es alguien que de una inteligencia sobrehumana y generalmente dice la verdad, ¿no? Claro, hay veces que el sesgo, yo creo que se entiende la perfección que él tiene familia en el Líbano y pues se puede entender que tenga razones para tener sentimientos, ¿no? Muy entendibles, ¿no? Pero si te fijas, lo que él dice hace toda la lógica porque eso es lo que ha pasado en la historia. O sea, eso es lo que ha pasado en la historia. Por ejemplo, yo te digo, y yo quiero insistir que tengo un gran amor hacia Israel, tanto como a Palestina y al Líbano, no se diga, yo amo Líbano, pero tengo un gran amor a Israel y a los judíos. Yo me considero que tengo ancestros judíos, para que nadie diga que antisemita, no será una calumnia, mentira, y la desmentiré de aquí hasta la muerte. Pero Yo vamos amo a al decir, mundo. Así, yo soy parte del mundo igual. bien, ciudadano del mundo y además de buenas Ciudadano del fuentes. mundo. Bueno, fíjate, eso es lo que se supone que según la ONU iba a pasar, pero en la Y realidad no los hoy hizo. solo queda esto es como un queso gruyere, donde dejaron a los palestinos en los mendigos agujeros. Todo lo demás de esta parte han colocado los famosos asentamientos, que son colonias que fueron por orden del gobierno, mandaban a familias a que crearan ciudades en medio del territorio palestino. Y a ver, yo ya te voy a pedir tu opinión, porque yo veo una similitud total entre esto y cuando los gringos empezaron a poblar Estados Unidos, que el gobierno mismo les pagaba una lana a familias para que se fueran a donde estaban los apaches, a que estuvieran en medio. Y obviamente decían, me la rifo, y pero el gobierno les daba lana. Decía, tú ve y te vas a quedar con el territorio, ¿eh? Entonces, ahí es donde se hizo eso de que en la conquista del oeste iban en sus carretas, pero en realidad era el gobierno gringo, era un objetivo político de superpenetración, ir quedándose con territorio. Y a la mera hora, y es más, el que fue el artífice de eso es el que fue embajador aquí en México, Joel Poinsett. Él exterminó a 5,000 nativoamericanos. Pero fíjate, ¿cómo se acaba apareciendo esto? Hoy en día, en Estados Unidos, los nativoamericanos que eran dueños del territorio de los Estados Unidos solo tienen el 2.3% del territorio en reservaciones, que son campos de concentración. Limpieza Seguramente que étnica. lo que va a pasar Y ahora en también el lo quieren Sinaí, hacer con como los dice. mexicanos. ¿Cómo? También ahora lo quieren hacer con los mexicanos. Sí, totalmente. Por eso nos Cierto. ponen el muro. Ahí Sí, tenemos el muro de Gaza. sí, Hay similitud con los palestinos, mexicanos también, así como los que viven ahí, que les quitaron territorio en Estados Unidos, también los mexicanos nos quieren destruir. sí, la Incluso verdad es que Netanyahu sí. llegó a decir que nosotros éramos como los palestinos, así como los mexicanos son para Estados Unidos, somos igual para los palestinos, una bomba demográfica para ellos. Sí, cierto. O sea, Porque en la franja de Gaza hay mucho niño, que es que son los que están muriendo. sí, sí, es Y, algo y en inhumano. Estados Unidos tenemos muchos mexicanos jóvenes, niños de 16, 17, de 10, 11 años, 7. Y que Tenemos mucha similitud. Por eso se le ha criticado a México la postura que tiene el presidente de nosotros no nos metemos, no vamos a romper relaciones con Israel, nosotros nos mantenemos neutros, la doctrina Estrada, y muchos dicen, bueno, es que ¿por qué mantiene la postura así el presidente? Ven otras posturas como la de Petro, que Petro, él sí dijo, no, o sea, vamos a romper con Israel. O sea, casi, o sea, si no están respetando a los palestinos, pues no vamos a tener relaciones con ustedes.
Incluso el mismo Erdogan, el presidente de Turquía, ya rompió relaciones con Netanyahu, no con Israel, sino con Eso es, Netanyahu. Y sí, Bolivia ya rompió relaciones con Israel. sí, y Argelia, ¿no? Y Argelia Lo de hoy también. está grave porque, a ver, ¿tú qué piensas que va a pasar? Porque ya que 50 países árabes hayan hecho esta summit, esta cumbre, y que hayan hecho esa resolución, es donde ya, a ver, en el peor de los casos, tú eres 1000 veces mejor que yo en cuanto a cómo se puede ir creando ya el dominó, el efecto dominó de que quién se va a poner del lado de quién y si entra Irán y que si entra Putin o si entra China. ¿Crees que escale más o que, qué crees que pase? Yo creo que es, o sea, yo creo que lo que vamos a ver es, se va a hacer un efecto dominó, pero no creo que las potencias fuertes entren, no creo, porque Irán, pues hemos visto que el discurso de Irán es, respetan a los palestinos, si no los respetan, vamos a tener que entrar, y eso yo lo veo desde hace muchos años, ese tipo de Sí, o discursos. sea, tampoco van De, a meter la manota a algo no, que ya los haga peligrar, ¿no? no Igual que el creo. Líbano, ¿no? Que el Hezbollah también está como, te ayudo, pero casi moralmente, ¿no? Sí, o por ejemplo los talibanes, ya ves que los talibanes también ya se quieren meter al rollo este. No creo que avance ya un conflicto así fuerte. Yo creo, y incluso yo lo escribí en la política online, yo escribí que era la guerra Ese de lo Yom leí. Kippur de Netanyahu. O sea, se va a pelear con ciertos países árabes, no con todos. Sí. Yo pienso que por ahí va la jugada. O Fíjate, sea, yo cuando leí tu artículo, con me Siria. encantó, como siempre, todo lo que tú escribes, pero me dejó pensando también en una posibilidad, que es que si todo esto partiéramos de que el que está impulsando todo, aparte de la industria de las armas, pero que fuera Netanyahu en su afán de unificar a Israel, de quitarse el peso de las acusaciones de lo persigue la ley y toda la división por la onda judicial, entonces, se podría pensar que la inteligencia de los demás países, vamos a suponer los gringos, que Biden ha de decir, bueno, esto ya se volvió una pesadilla, ¿no? Que ellos contactaran a los otros grupos, ejemplo, a Yair Lapid, para tratar de a que hubiera un derrocamiento en el propio Israel, poner a los que quieren la paz, como Yair Lapid y compañía, y que, claro, es difícil tirar al Netanyahu, pero aquí es donde entra lo cañón. Yo estaba preparándome para tu programa, estaba Sí, buscando las fíjate. estadísticas de cuántos los israelitas judíos de Israel, cuántos están apoyando lo que está haciendo Netanyahu ahorita. Y yo pensaba, honestamente de corazón, pensaba que iba a ser al menos 50-50. O sea que pensaba que muchos iban a estar en contra, porque hay muchos que son pacifistas de los judíos de allá, pero lo que me sorprendió es que sí los unificó. O sea, en las encuestas, todas las que hasta el momento he visto que son como 10, no sé si están manipuladas o no, pero ponen que el 80% de los judíos de Israel están a favor de seguir con de no pararle, no hacer alto al fuego. O sea, están respaldando a Netanyahu. Quiere decir que si él se aferra, se obsesiona, ¿cómo se va a parar? Si no le hace caso ni a Biden. O sea, eh, Bueno, yo creo que sí, y eso tiene mucho que ver las elecciones en Estados Unidos. Si regresa Trump, pues no sabemos si le vaya a poner un límite, porque Trump hace unas semanas ya pedía el derrocamiento de Netanyahu. O sea, Donald Trump ya andaba diciendo que lo derrocaran. O sea, no creo que Donald Trump tenga buenas relaciones con Netanyahu. Antes las tenía y hizo muchas ajá, cosas por él, pero acuérdate que Netanyahu lo vendió cuando Trump denuncia el fraude electoral contra Biden. cierto, Y el único fiel y el único que se sumó a eso fue Jair Bolsonaro, que cierto. lo terminaron tumbando. Sí. Y creo, no, ahí sí tú desmiénteme porque no estoy seguro. El de Hungría, Víctor También, no, Orbán, el de Hungría no, el de Hungría no, se tampoco mantuvo. él. No, el único fue Bolsonaro, Qué cosa fue el último, fue el impresionante. único. O sea, Netanyahu hasta felicitó a Biden y todo. Y curioso porque Biden quita a Netanyahu, llegando Sí, Biden, y sí, ponen a Yair Lapid.
Pero entonces, en tu opinión, digamos que esto no va a escalar, o sea, tu visión es que no le van a entrar a los cates tampoco, a la Se va locura a de Netanyahu. estancar. Yo creo que se va a quedar como el de Ucrania, porque muchos dicen que la guerra de Ucrania empezó en el 2022, el 24 de febrero, y tú y yo sabemos que el conflicto inició desde hace muchos años, 2014 por lo menos, ¿no? 2014 con el Euromaidán, o sea, Sí, ahí vemos que por ahí inicia el conflicto de forma oficial, porque igual nos podemos ir a la historia, ¿no? Con Catalina la Grande, que lo platicamos tú y yo, de muy padre, muy de padre el programa. lo de la URSS también, ¿no? Cuando Nikita Khrushchev le da la península de Crimea a Ucrania, o sea, etcétera. O sea, el conflicto viene de muchos años, pero Biden fue el que lo reactivó, porque Donald Trump sepultó a los conflictos tanto de Palestina e Israel como el de Ucrania y Rusia. O sea, Trump no le dio importancia a esos conflictos. Lo único que hizo fue matar a Soleimani. Fue lo único que hicieron. Sí, Pero allí en fuera no hay. Ahora, también hay que, y tú lo sabes más que yo, es considerar que las primaveras árabes siguen vigentes. sí. Libia, Túnez, Egipto, Y que fueron totalmente Siria, operadas por Estados Unidos, por el famoso Yemen. Soros, ¿no? Yemen ya se fue ya le declaró la guerra a Israel. Sí, Yemen ya se está poniendo, los Houthis son los que le declararon la guerra a Israel. sí. O sea, vemos que por ahí va el tema. Ahora, yo siento que sí va a haber una división en el Medio Oriente, de como tú bien dices, quienes apoyen a Netanyahu y quienes no lo apoyen. Pero fíjate, yo hoy te planteo algo porque sí creo que es de interés ya no político, sino humano, y es más de corazón. Porque si te fijas, el discurso que ya se creó, que Netanyahu creó, es de que si no estás de acuerdo conmigo, estás contra los judíos o estás a favor de los terroristas, cual nadie, no creo que haya nadie en uso de razón, a menos que sea parte del grupo terrorista que esté de acuerdo en que secuestren gente y todo, ¿no? Muy aparte de que esto hubiera sido manipulado por el propio Netanyahu, que bueno, eso nadie creo que pueda afirmarlo, pero, pero el tema es que él ha creado esa narrativa y es lo que hace que sea difícil hablar de esto, de manera que los judíos, que creo que todos los, la verdad, no merecen la crítica que se les hace a veces en redes y los mitos conspirativos de que son los malos. No, pues ellos también son víctimas, pero el punto es que con este tipo de narrativas, lo que ocurre es que un sujeto como Netanyahu utiliza estos discursos y de que si no estás a favor de mí, aunque muchos judíos estén contra él, pero hasta ellos los vuelve que son antisemitas. O sea, es una forma de manipulación horrible, Y de porque dices, ¿cómo? propaganda. Esos pues, son calumnias, ¿no? Como si alguien aquí, imagínate Calderón, que hubiera dicho, si tú no estás a favor de mí, mi guerra contra el narco, eres un anti-mexicano, o que no estuvieras a favor de mi política de hacer la estela de luz, ¿no? Si no estás a favor, entonces eres un anti-azteca, anti-mexica. O sea, si alguien usara eso, dirían, está usted psicópata. Pero eso es lo que está haciendo este hombre, criminalizando a los que no estén de su parte con el apodo de que son antisemitas, lo cual es una absoluta difamación, calumnia y manipulación. Manipulación espantosa por parte de un sionismo, que siquiera ya después hablamos de lo que es el sionismo, porque él es Sí, un sionista furibundo. sí, y que aparte, fíjate cómo da para otro programa, porque el sionismo también tiene sus matices, porque como tú sabes Sí. mejor que yo, al principio ellos no, ellos querían tener un país, pero podía haber estado en Argentina o en Uganda o en Mozambique, Pero se y fue distorsionando el sionismo sí, hasta el que ahora ya tenemos. sí, Porque el sionismo es un nacionalismo. sí, y que también yo sí pienso que también tienen derecho a tener su nación, ¿no? Pero pues, a costa de exterminar gente, no, o sea, para eso Bueno, está pues la que se vayan al negociación. desierto de Sinaí y ya, no hay ningún Sí, problema. claro, o que hubieran quedado con los territorios que estaban despoblados en aquel tiempo, que eran, bueno, no exactamente, pero un poco lo que se ve azul. Ya de por sí O, este plan estaba muy injusto también.
para O los incluso para también Palestina. decían que se iban a África, ¿no? También se estaba viendo la forma de que se fueran a África. Sí, Uganda. ¿Te Ujú. imaginas cómo sería la historia hoy si hubiera sido así? Estaríamos viviendo los mismos conflictos, pero ahora de que con los de al lado, con los de Congo, o si hubieran ido a Argentina. Pues dicen que hablar del futuro, del hubiera es tonto, pero no, a mí sí me hace interesante. Y más saber cómo te imaginas tú, porque tú eres uno de los más brillantes geopolíticos que hay en México, tan joven que eres, pero eres de los más brillantes Después de geopolíticos. Jalife. Bueno, Jalife está en el top, ¿no? Yo creo que él es el máster, ¿no? Pero ¿habría ocurrido algo parecido? ¿Cómo Yo sería la creo que historia? sí, pues es que siempre se pelean por territorio. O Sí. sea, porque yo lo que veo ahí es que es una guerra por territorio. Es tener el control de Cisjordania, los ríos, ahí pasan los gasoductos, oleoductos, o sea, tienes conexión con Siria, tienes conexión con el Líbano, o sea, es una joya geopolítica ese territorio. Por eso Pero quieren fíjate, el control. ya que lo mencionas, yo sí quisiera, mi querido José Manuel, hacer un homenaje al creador de Israel, que fue David Ben Gurión. O sea, no a favor de las cosas malas que hizo, pero hay algo que sí se me hace que si los mexicanos abreváramos de eso, si aprendiéramos de él, México sería increíble. Él, cuando le tocó el territorio ese, ¿no? Que él fue de los negociadores y muchos decían, oye, pero es un mendigo desierto eso. O sea, ¿para qué quieres un desierto? A lo mejor se hubieran ido mejor hubieran tomado Irán, por ejemplo, ¿no? Pero él dijo, yo lo voy a convertir en un vergel, en campos llenos de uvas y vino y olivas. Y todo el mundo diciendo, usted está loco, o sea, ¿cómo le va a hacer? Y él dijo, lo haré. Hoy lo ves y sí es. Y a mí lo que me sorprendió es cómo lo hizo. Él escribió su plan y le dijeron, los ingenieros judíos que él tenía ahí, le dijeron, esto no se puede. Y él dijo, por eso yo no estudié ingeniería, porque a mí no me enseñaron que no se puede. Y lo que hizo, mira, es más, si quieres ponemos otra adivinanza para tu público, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para convertir en un vergel a ese desierto? Pero como ya no da tiempo, mejor de una vez. El río Sí. Jordán, el cuate lo único que hizo fue una estrategia de los mesopotámicos, que fue del río Jordán sacar canales laterales y con eso irrigó el desierto. Así, es simple. Lo que hacían los sumerios. Y ve, pero fíjate, creó una potencia. O sea, México, tú lo has dicho 1000 veces en tu programa, cuántas cosas podemos hacer, pero a veces nada más es tener ese tipo de mentalidad, ¿no? Nacionalista prácticamente Sí. y de futuro, pero pues ya lo haremos cuando llegue yo. Tú vas a ser, sí, señor, un Ben Gurión de México, bueno, o para dar un ejemplo palestino, digamos, lo que hizo Tutmosis de Egipto. De Tutmosis, sí. Necesitamos, o como un Nezahualcóyotl, el creador del Imperio Azteca, ese cuate. Yo no veo que muchos lo agarren de ejemplo y deberíamos todos tener a Netanyahu, bueno, no, ¿qué dije? A Nezahualcóyotl. En Nezahualcóyotl todos tenemos que tener en el corazón y en el cabeza y pensar como él creó el Imperio Azteca. Fue el que concibió la idea, con ideas de ingeniería como las que hizo Ben Gurión, ¿no? Pero solamente un dique que construyó Nezahualcóyotl hizo que el lago de Texcoco, que era salado, se convirtiera en el mundo de chinampas y un campo que le dio de comer al imperio azteca. O sea, eso fue lo que hizo que se crea el superimperio. Una idea Pues ingenieril de Nezahualcóyotl. necesitamos algo así en México, querido Leopoldo. Pues la verdad, qué gusto poder platicar contigo. Da El para gusto otro es para mí. programa. Vamos a tener que hacer otro porque es muy importante hablar sobre lo que está pasando en Israel con Palestina. ¿Algo que quisieras agregar? No, solo que yo te agradezco infinitamente estar en De Buenas Fuentes y que yo siempre estoy a tus órdenes para platicar de esto y de 1000 otros temas. O sea, pues yo aprendo platicando contigo mucho ¿Y cuándo sale y tu me próximo encanta. libro? Secreto, bueno, de los alemanes, NAZI, Sí. porque luego, ese, pues yo ya estoy por acabarlo en unos días. Este, en unos días ya tengo que acabarlo.
tengo que. Entonces Ya yo creo tengo que toda sale, la información. ¿Sabes qué yo es lo creo que que me pasa? en enero sale, ¿no? ¿Sabes qué necesito platicar contigo? Porque ya tengo toda la Sí. información, pero a la hora de armarla como una novela, siempre necesitas un chispazo de que sea lo que sea, acá que parezca una novela de espías, es una novela de espías, porque todo se trata incluso de espías mexicanos que estaban en Alemania. Un espía mexicano se metió a Alemania, estaba trabajando con Hitler, o sea, y el embajador mexicano, haz de cuenta que es un complot como de 007, pero dentro de Alemania y dentro del gabinete de Hitler, pero a la mera hora como que hay ciertos casos que todavía me falta acabar. Yo, si tienes chance, la próxima semana te invito a desayunar, porque me Sí, encantaría rebotar estas ideas contigo, me encantaría saber cómo te imaginas ciertas cosas de esta novela. sí, claro, claro, nos reunimos y todo, mi querido Leopoldo. Y mientras, pues que se vayan a leer los otros libros que ya están publicados en Gandhi, en Porrúa, en el sótano. El libro que tienes atrás, que es Secreto Biblia, pues que lo busquen. Pues sí, a mí me encantaría saber la opinión de todo tu público y decirles que en los más recientes libros ha estado la influencia de José Manuel Fuentes, en los últimos, Secreto Pemex, por ejemplo, y pero que todos estos están en audiolibro. O sea, si alguien le da flojera leer, hace poco estaba platicando con alguien de la Cámara de la Industria Editorial donde me decía la dramática noticia de que la gente ya ahora sí compra menos libros, porque ahora sí realmente las redes sociales sustituyeron al libro, pero por lo mismo, todos los libros de tu servidor están en audiolibro y con la voz de Víctor Manuel Espinosa, que es la voz de Homero Simpson. Es un súper, o sea, están divertidos. Son 16 horas dura cada libro, te lo echas mientras estás en el gimnasio, o bueno, en la micro, ibas oyendo, y sí están divertidos, les va a gustar. Secreto 1910 sobre quién financió la Revolución Mexicana, que en resumen fue Rockefeller. Secreto 1929, Secreto Vaticano sobre quién es opera en el Banco Vaticano, y así por el estilo. Pues ahí vamos a estar al pendientes, querido Leopoldo. Te mando un gran abrazo. También al público de Buenas Fuentes les agradezco a todos los que se quedaron al final de este video. Compártanlo y bueno, pues ahí seguiremos en contacto, querido Leopoldo. Claro que sí, mi querido José Manuel. Un Abrazo abrazo gigantesco enorme. y gracias por invitarme. Así que ya nos vamos. Hasta la próxima.